Existe un pecado que Jesús calificó como imperdonable, uno tan grave que no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. No se trata del asesinato, ni del adulterio, ni de la idolatría. Es un acto espiritual que nace del rechazo total a la verdad divina. En este video vas a descubrir qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo, por qué este pecado cierra la puerta al perdón y cómo reconocer si estás en peligro de acercarte a Él. Veremos qué enseñó Jesús, qué dicen los evangelios, y cuál es la diferencia entre el error humano y una rebelión consciente del alma. Prepárate. Lo que sigue podría cambiarlo todo. Si este tema toca tu corazón, suscríbete, deja tu like, comenta tu experiencia y comparte este video para que más personas reciban esta verdad. ¿Existe realmente un pecado que Dios no perdona? Jesús dijo que sí. Y sus palabras fueron tan serias, tan contundentes, que aún hoy estremecen a quienes las leen con atención. Él habló de un pecado que no tendría perdón, ni en esta vida ni en la venidera. No se trataba de los pecados que solemos considerar los peores. No era el asesinato, ni la traición, ni siquiera la idolatría. Era algo mucho más profundo. Una rebelión espiritual consciente, un rechazo deliberado a la verdad más evidente. El contexto de esta advertencia es revelador. Un joven poseído por un demonio fue traído ante Jesús. Estaba ciego y mudo, atrapado en una oscuridad total. Nadie podía ayudarlo. Pero Jesús, con el poder del Espíritu Santo, lo liberó completamente. De inmediato, aquel joven recuperó la vista, la voz y la libertad. Fue un milagro claro, evidente, poderoso. La multitud quedó atónita. Algunos glorificaron a Dios, pero otros, en lugar de rendirse ante lo que acababan de ver, reaccionaron con incredulidad y cinismo. Los fariseos, endurecidos por su orgullo y cegados por su religiosidad, dijeron que Jesús expulsaba demonios no por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esa afirmación, más que un simple comentario, fue una declaración peligrosa. Estaban presenciando la obra del Espíritu Santo con sus propios ojos, y aún así decidieron atribuirla a Satanás. Jesús con toda claridad respondió: a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Es algo más profundo. Es ver lo santo y llamarlo profano. Es contemplar lo divino y elegir rechazarlo con plena conciencia. Es cerrar el corazón a la única fuente de gracia capaz de salvarte. Jesús no lanzó esta advertencia para infundir miedo sin propósito. Lo hizo para que entendiéramos cuán sagrada es la voz del Espíritu. Porque cuando esa voz es ignorada una y otra vez, cuando el corazón se endurece al punto de no poder reconocer el bien, el alma se coloca en un lugar donde ya no puede responder al llamado del arrepentimiento. La gravedad de este pecado no está en su impacto externo, sino en lo que revela del corazón humano. Una voluntad decidida a negar la verdad, incluso cuando es evidente. No es que Dios no quiera perdonar, es que quien comete esta blasfemia ya no desea ser perdonado. Ha cruzado una línea invisible, pero real, en la que la gracia ya no encuentra entrada. Cuando Jesús dijo que este pecado no sería perdonado ni en esta era ni en la venidera, no hablaba solo del acto de decir algo en voz alta. Señalaba una actitud del corazón, una disposición interior que ha elegido rechazar lo que es claramente divino. No es simplemente negar a Jesús por desconocimiento, es negar al Espíritu Santo sabiendo que es Él quien obra. Es presenciar lo sagrado y aún así llamarlo maligno. Es un rechazo premeditado, una elección consciente de cerrar la puerta a la gracia. El Espíritu Santo es quien convence al ser humano de pecado. Es quien toca la conciencia, quien susurra en medio del caos, quien llama con ternura al arrepentimiento. Si una persona endurece su corazón al punto de resistir ese llamado una y otra vez, esa oscuridad ya no es producto de ignorancia, sino de decisión. Por eso este pecado es irreversible, no porque Dios no tenga el poder de perdonar, sino porque la persona que lo comete ya no tiene la voluntad de ser perdonada. Se ha rebelado contra la única fuente que puede redimirla. Ha crucificado la conciencia, ha extinguido toda sensibilidad espiritual. Es un estado en el que la verdad ya no provoca convicción, en el que el pecado ya no produce dolor
en el que el alma ya no anhela reconciliación. Estás a punto de descubrir algo que muy pocos conocen. Suscríbete ahora, activa la campanita, deja tu like y quédate hasta el final. Lo más impactante aún no ha sido revelado. Muchos creyentes al escuchar esto sienten temor. Se preguntan si, sin saberlo, podrían haber cometido este pecado. Si una palabra maldicha, un pensamiento impuro o una duda persistente los ha llevado a cruzar esa línea. Pero la inquietud misma es señal de esperanza. Quien teme haber blasfemado contra el Espíritu Santo demuestra que su corazón aún es sensible. La culpa que se siente al pecar, el dolor por fallar, el anhelo de reconciliación, son evidencia de que el Espíritu sigue obrando. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo no es accidental ni inconsciente, no es fruto de una caída, es una postura deliberada, repetida, endurecida. Es negar la obra de Dios con cinismo, llamarla maligna aun cuando el alma sabe que es buena. Es llegar al punto de no querer regresar, de no desear la restauración, de mirar la cruz y ver solo locura, nunca salvación. Jesús no estaba simplemente corrigiendo a los fariseos, estaba encendiendo una señal de alerta para todos los tiempos, una advertencia que trasciende culturas y generaciones. Porque el peligro no está solo en rechazar un mensaje, sino en rechazar al mensajero. No se trata de no entender, sino de no querer entender, de elegir la incredulidad como un escudo contra el arrepentimiento. La gran pregunta entonces es, ¿cómo saber si alguien está acercándose peligrosamente a este punto de no retorno? Jesús nos dio una pista esencial. Dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado verbal, pero no en cualquier sentido. Es una palabra que nace del corazón, una declaración consciente y deliberada. No es una expresión irreflexiva fruto de la frustración o del desconocimiento. Es la afirmación de que lo que es de Dios es en realidad del enemigo. Es una inversión total de la verdad. El Evangelio de Marcos lo muestra con aún mayor claridad. Jesús dijo que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de juicio eterno. Y el texto añade, porque decían, tiene espíritu inmundo. La intención es clara. Los fariseos no estaban confundidos. Sabían que lo que veían era extraordinario. Sabían que aquel poder no era humano, pero dominados por su orgullo y su deseo de preservar el control, eligieron cerrar los ojos a la verdad y llamar mal a lo que era absolutamente bueno. Este pecado no es frecuente, pero tampoco imposible, y por eso Jesús lo advierte con tanta fuerza. Porque quien persiste en resistir, quien se habitúa a negar lo que es sagrado, puede llegar a perder por completo la capacidad de arrepentirse. Es un proceso, no un evento aislado. Es una caminata lenta pero firme hacia un abismo del cual no se puede volver. Es permitir que el corazón se endurezca tanto que la gracia rebote como una piedra contra una muralla. Ahora bien, este mensaje no está aquí para condenarte. Está aquí para despertarte, para que examines tu corazón, para que preguntes sinceramente, ¿estoy escuchando al Espíritu Santo? ¿Estoy respondiendo a su voz o resistiéndola? ¿Estoy dejando que me transforme o estoy justificando mis propios caminos? Porque donde hay sensibilidad, hay esperanza. Donde aún hay convicción, hay posibilidad de redención. Y si hoy estás leyendo esto con el corazón conmovido, si sientes esa inquietud interior que te impulsa a buscar a Dios, entonces el Espíritu Santo sigue obrando en ti. No estás perdido, no has cruzado esa línea. Al contrario, estás en el lugar exacto donde comienza la restauración. La mayor mentira del enemigo es hacerte creer que ya es demasiado tarde, que has caído demasiado, que tu pecado es tan grande que Dios ya no te quiere. Pero eso no es verdad. La cruz sigue en pie. La gracia sigue fluyendo. La sangre de Jesús no ha perdido su poder. No importa cuán lejos hayas ido, si aún escuchas la voz del Espíritu, si todavía puedes decir, perdóname, entonces hay perdón. No juegues con la voz del Espíritu, no la ignores, no la pospongas. Cada vez que decides no escuchar, estás un paso más cerca del silencio absoluto. Pero cada vez que respondes, aunque sea con un susurro de fe, estás un paso más cerca de la vida eterna. Si sentiste que este mensaje fue para ti, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y deja tu comentario. Comparte este video con quienes lo necesiten
Explora más contenido en el canal y estate atento a los próximos mensajes.